Mi nuera me echó de la casa y le dijo a mi hijo: «Saca a esta vieja inútil de mi casa». Entonces volví como la dueña de la casa, y lo que hice los hizo arrodillarse. 72 años tengo, y puedo decirte que he vivido muchas noches difíciles en mi vida, pero ninguna, absolutamente ninguna, se compara con aquella noche de diciembre que partió mi mundo en dos. Esa noche cuando mi propio hijo, mi Julián, el niño que cargué en mis brazos durante sus primeras fiebres, me cerró la puerta en la cara mientras la lluvia caía como si el mismo cielo estuviera llorando por mí. Te voy a contar mi historia, porque necesito que entiendas cómo una mujer puede caer tan bajo y después levantarse tan alto que hasta ella misma se sorprende. Pero empecemos por el principio, por esos días cuando yo creía que mi vida estaba completa, cuando pensaba que la felicidad por fin había tocado a mi puerta después de tantos años de soledad. Imagínate, una viuda de 57 años que había criado sola a su único hijo, trabajando día y noche con mis manos de costurera para que él pudiera estudiar ingeniería. Ernesto, mi esposo, había muerto cuando Julián apenas tenía 12 años, un infarto fulminante que se lo llevó una madrugada, dejándome con un niño que criar y un mundo que no entendía. Ernesto siempre había manejado los negocios, las cuentas, todo eso que yo consideraba cosas de hombres. Qué tonta fui, ¿verdad? Durante 15 años, desde que enviudé, viví de la pensión y de mi trabajo. No era mucho, pero alcanzaba. Julián era un niño estudioso, responsable, cariñoso, mi orgullo, mi razón de vivir. Cuando se graduó de ingeniero, lloré de alegría. Cuando consiguió trabajo en Constructora Rivas como gerente, pensé que Dios por fin nos sonreía después de tanto sufrimiento. Y entonces llegó Renata Carrillo, la primera vez que Julián me la presentó. Algo en mi estómago se revolvió. No sé si fue intuición de madre o simplemente celos, pero había algo en esa mujer que no me gustaba. Era bonita, eso no se lo podía negar, elegante, bien vestida, siempre con esas uñas perfectas que yo nunca podría permitirme. Hablaba con un tono dulce cuando Julián estaba presente, pero cuando él se distraía, sus ojos se volvían fríos como el hielo. «Es de buena familia, mamá», me decía Julián cuando yo intentaba expresar mis dudas. Los Carrillo tienen abolengo, tradición. Lo que yo no sabía entonces era que toda esa tradición era pura fachada. Los Carrillo estaban más quebrados que una ollita de barro viejo, sosteniendo las apariencias con puras deudas y mentiras. Pero mi hijo estaba enamorado, cegado por esa pasión que hace que los hombres pierdan el sentido común. Se casaron después de 1 año y medio de noviazgo, en una boda que a mí me costó todos mis ahorros. Aunque Renata la organizó como si fuera hija de millonarios, yo pagué mi propio vestido de madrina con el dinero que había guardado durante meses, cosiendo hasta altas horas para que mi hijo tuviera la boda que se merecía. Al principio, cuando recién se casaron, las cosas parecían ir bien. Vivían en una casita que yo ayudé a amueblar, comprando cosas de segunda mano que Renata después cambiaba por algo más apropiado para nuestro nivel social. Julián trabajaba largas horas en la constructora y yo pensaba que era normal, que estaba construyendo su futuro. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a sentir que sobraba. Las visitas se volvieron más espaciadas, más tensas. Renata siempre tenía alguna queja sutil, que si yo llegaba sin avisar, que si mis comentarios eran inapropiados, que si mi forma de vestir no era adecuada para ciertos eventos familiares. Julián, mi propio hijo, empezó a pedirme que entendiera la posición de su esposa, que tratara de adaptarme a su nueva vida. Adaptarme yo, que había sacrificado mi juventud, mi salud, mis propios sueños para que él llegara donde estaba. Yo, que durante 15 años había sido su única familia, su refugio, su fortaleza, ahora tenía que adaptarme a los caprichos de una mujer que había llegado a nuestras vidas como un huracán disfrazado de brisa. Los meses pasaron y las cosas empeoraron. Renata tenía el don de hacer comentarios hirientes, envueltos en palabras dulces. «Ay, suegrita, qué linda su blusa. Se ve que la hizo usted misma», decía con esa sonrisa falsa que me helaba la sangre. O peor: «Julián, mi amor, tu mamá se ve cansada. ¿No crees que debería descansar más en su casa en lugar de andar tanto por aquí?» Yo veía cómo mi hijo se alejaba de mí,
cómo esa mujer iba construyendo un muro entre nosotros ladrillo por ladrillo, con mentiras y manipulaciones que él no alcanzaba a ver, o tal vez no quería verlas. El amor nos ciega, y Julián estaba completamente ciego. La noche del desastre. Renata llevaba 3 meses de embarazo. Yo había llegado a visitarlos con unos tamales que había hecho especialmente, pensando que tal vez la noticia del bebé nos uniría de nuevo como familia. Qué ilusa fui. Encontré a Renata llorando en la sala, con esa cara de sufrimiento que ya conocía bien, esa que ponía cada vez que quería que Julián creyera que yo la había lastimado de alguna manera. Cuando mi hijo llegó del trabajo, ella se lanzó a sus brazos sollozando. «No puedo más, Julián», le decía entre lágrimas falsas. «Tu madre me está haciendo la vida imposible, me critica constantemente, dice que no soy suficiente para ti, que nuestro bebé va a salir malcriado por mi culpa, estoy embarazada, necesito paz, no esta guerra constante». Yo traté de defenderme, de explicar que jamás había dicho nada de eso, pero Julián ya no me escuchaba. Tenía esa mirada que nunca había visto antes, como si me viera por primera vez y no le gustara lo que veía. Y entonces Renata gritó, con una voz que parecía salir del mismísimo infierno: «Ya basta, saca a esa vieja inútil de mi casa, me tiene harta, canséme de fingir que tolero a esta entrometida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi hijo, esperando que me defendiera, que pusiera en su lugar a esa mujer que me había insultado de la manera más cruel posible. Pero Julián bajó la cabeza y con una voz que no reconocí, me dijo: «Mamá, creo que es mejor que te vayas». Mi mundo se desplomó en ese momento, todo por lo que había luchado, todo el amor que había dado, todos los sacrificios que había hecho, se convirtieron en nada con esas palabras. Tomé mi bolsa con manos temblorosas y salí de esa casa sin decir una palabra más, porque no podía hablar, porque si abría la boca solo iban a salir gritos de dolor. Afuera llovía como si el mundo se estuviera acabando. Con mi maleta en la mano y el corazón hecho pedazos, caminé bajo esa lluvia torrencial, sin saber a dónde ir. No tenía a dónde ir. En ese momento pensé que había perdido todo. No sabía que esa noche terrible sería el primer paso hacia el descubrimiento más grande de mi vida. La casa de Tomasa olía a café recién hecho y a canela. Esos aromas que siempre me habían consolado desde que éramos niñas en el barrio. Mi comadre me abrió la puerta esa noche lluviosa sin hacer preguntas. Me envolvió en sus brazos rechonchos y me dejó llorar hasta que no me quedaron más lágrimas. «Mija», me dijo con esa voz suave que conocía desde hace 40 años. «Aquí está tu casa el tiempo que necesites». Los primeros días fueron como vivir en una neblina. Me levantaba sin ganas, tomaba el café que Tomasa me preparaba, y me quedaba viendo por la ventana como si esperara que Julián apareciera para decirme que todo había sido una pesadilla, pero no llegaba. El teléfono no sonaba. Era como si para mi hijo yo hubiera dejado de existir. «No te vas a quedar aquí lamentándote para siempre», me dijo Tomasa una mañana, con esa autoridad que solo las amigas de toda la vida se pueden dar. «Tienes que hacer algo con tu vida, Esperanza. Tu Ernesto no habría querido verte así». Tenía razón. Ernesto, mi pobre Ernesto que se había ido tan joven, tan repentinamente, durante estos 15 años de viudez, había evitado revisar a fondo sus cosas. Era demasiado doloroso. Sus documentos estaban guardados en una caja vieja de cartón en el ropero, cubierta de polvo y recuerdos que me dolían tocar. «Ven acá», me dijo Tomasa, jalándome del brazo. «Vamos a revisar esas cajas de don Ernesto. A lo mejor hay algo ahí que te ayude a salir adelante. Algún seguro que se te haya olvidado. Algún papel importante». La caja olía a humedad y a tiempo pasado. Cuando la abrimos, encontramos fotografías amarillentas, cartas de amor que Ernesto me había escrito durante nuestro noviazgo, y un montón de documentos que nunca me había atrevido a leer con cuidado. Yo siempre había sido muy tonta para los negocios. Dejaba que Ernesto se encargara de todo eso. Después de su muerte, simplemente guardé todo y traté de olvidarlo. «Mira esto», dijo Tomasa, sacando unos papeles que parecían importantes. Eran contratos, documentos legales con sellos y firmas. Mi vista ya no era la misma de antes, así que me puse mis lentes para leer mejor. Constructora Rivas. Ese nombre me saltó como una bofetada.
Era la empresa donde trabajaba mi Julián, donde había construido su carrera. Pero ¿qué hacían esos papeles en las cosas de Ernesto? Con las manos temblorosas, empecé a leer más despacio. No entendía muchos términos legales, pero algunas cosas estaban claras. Ernesto aparecía no como un simple empleado, sino como socio fundador. Había documentos que hablaban de inversiones, de aportes de capital, de participaciones en la empresa. No puede ser, murmuré, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Esto no puede ser cierto. Tomasa se puso sus lentes también y empezamos a revisar papel por papel. Había contratos de constitución de la empresa, acuerdos entre socios, documentos que claramente mostraban que mi Ernesto no había sido un simple trabajador de Constructora Rivas, había sido uno de sus creadores. Recordé entonces esas conversaciones vagas que Ernesto tenía por teléfono cuando yo estaba cocinando, esas reuniones nocturnas con Amador Rivas en nuestra casa, los comentarios que él hacía sobre el futuro de la empresa y los planes de expansión. Yo nunca presté mucha atención, porque pensaba que eran cosas de hombres, negocios que no me correspondía entender. ¿Cómo pude ser tan ciega? Le dije a Tomasa, sintiendo una mezcla de asombro y coraje. Durante todos estos años, pensé que Ernesto había sido solo un empleado más, pero aquí dice claramente que él puso dinero, que tenía acciones, que era socio de Amador. Mi comadre movía la cabeza mientras seguía leyendo. Mira esto, Esperanza. Aquí hay un documento que habla de cláusulas de reversión en caso de muerte de algún socio. Dice que... Espérate, déjame leer esto bien. Dice que en caso de fallecimiento, las participaciones pasan automáticamente al cónyuge sobreviviente. Me quedé helada. Eso significaba lo que creía que significaba. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas en la cabeza a todo lo que habíamos descubierto. Mi Ernesto había sido socio fundador de una empresa que ahora era próspera, exitosa, una empresa donde mi propio hijo trabajaba sin saber que su padre había sido uno de sus creadores, una empresa que, según esos documentos, podría ser parcialmente mía. Recordé cómo había sido todo después de la muerte de Ernesto. Amador Rivas había venido al funeral, muy elegante con su traje negro, ofreciéndome sus condolencias. No se preocupe por nada, doña Esperanza. Me había dicho con esa sonrisa que ahora me parecía falsa. Ernesto era como un hermano para mí. Si necesita algo, lo que sea, no dude en buscarme. Pero después del funeral, Amador desapareció de nuestras vidas. Nunca más volvió a visitarme. Nunca preguntó cómo estábamos Julián y yo. Cuando mi hijo empezó a trabajar en Constructora Rivas años después, pensé que era una casualidad, una oportunidad que él había conseguido por sus propios méritos. Nunca se me ocurrió pensar que tal vez tenía más derecho que cualquier otro empleado a estar ahí. ¿Cómo pudo Amador quedarse con todo? Le pregunté a Tomás a la mañana siguiente, mientras tomábamos café y seguíamos revisando papeles. ¿Cómo es posible que durante 15 años yo haya vivido de una pensión miserable mientras él se quedaba con la parte que le correspondía a Ernesto, mi comadre, que había trabajado muchos años como secretaria en un bufete de abogados? Conocía un poco más de estos asuntos que yo. Es fácil aprovecharse de una viuda que no sabe de negocios. Mija, tú estabas dolida, confundida, con un niño que criar. Seguramente Amador contaba con que nunca ibas a revisar estos papeles, que nunca ibas a reclamar nada. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes. No era solo coraje por el engaño, sino indignación por todos esos años de lucha, de trabajar hasta las madrugadas con mi máquina de coser, de negarme cosas básicas para que Julián pudiera estudiar. Años en los que había tenido derecho a una vida mejor y no lo sabía, pero también sentí algo más, una determinación que no conocía. Durante toda mi vida había sido la mujer que se adaptaba, que aceptaba lo que le tocaba, que no hacía olas, primero con mis padres, después con Ernesto, luego como viuda pobre, y finalmente soportando los desplantes de Renata. Siempre había sido la que cedía, la que se conformaba. ¿Sabes qué, Tomasa?, le dije, sintiendo cómo algo dentro de mí despertaba después de años de estar dormido. Creo que es hora de que Esperanza Morales deje de ser la víctima de esta historia. Esa tarde fuimos a una papelería y saqué copias de todos los documentos importantes. Los organicé cronológicamente, marqué las fechas importantes,
Subrayé las cláusulas que parecían más relevantes. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que Amador Rivas me había robado durante 15 años. Y mientras organizaba esos papeles, pensé en mi Julián trabajando en esa empresa, esforzándose por ganar el respeto de gente que le había robado a su familia. Pensé en Renata, tan obsesionada con el estatus social, sin saber que su suegra tenía más derecho a estar en esos círculos que ella misma. La ironía era amarga, pero también me daba una extraña satisfacción. Todos me habían subestimado. Amador, Renata y hasta mi propio hijo. Todos pensaban que Esperanza Morales era solo una costurera viuda que no entendía de nada importante. Iban a descubrir qué tan equivocados estaban. La vida tiene una manera muy peculiar de darte exactamente lo que necesitas, justo cuando más lo necesitas. Yo no creía mucho en esas cosas del destino antes de lo que me pasó. Pero ahora estoy convencida de que mi hermana Beatriz, desde donde quiera que esté, conspiró con el cielo para darme las armas que iba a necesitar en la batalla que se venía. El telegrama llegó un martes por la mañana, 3 semanas después de que había empezado a revisar los papeles de Ernesto. Tomasa firmó por mí, porque yo estaba en el patio tendiendo la ropa que había lavado para una vecina, tratando de ganar unos pesitos extras, cuando me gritó desde la puerta que había llegado un telegrama urgente de España. Se me heló la sangre. Los telegramas nunca traen buenas noticias. En mi experiencia, siempre anuncian muertes, desgracias, cosas que te cambian la vida de un día para otro. Y este no fue la excepción. Lamentamos informarle del fallecimiento de Beatriz Morales, viuda de Santa María. Leí con la voz entrecortada, mientras Tomasa me ponía una mano en el hombro. Favor de comunicarse con el despacho de Martínez y asociados en Madrid para asuntos relacionados con su testamento. Beatriz, mi hermana menor, la rebelde de la familia, la que a los 20 años se había ido a España siguiendo un sueño que nunca entendí del todo. 40 años habían pasado desde que se fue, 40 años de cartas esporádicas, felicitaciones navideñas, y esa distancia que hace que las personas se vuelvan casi extrañas aunque compartan la misma sangre. Me senté en la mecedora del patio y me puse a llorar, no solo por Beatriz, aunque por supuesto que dolía saber que ya no estaba en este mundo, sino por todo lo que se acumulaba en mi pecho, la pérdida de mi hijo, el descubrimiento sobre Ernesto, la sensación de que mi vida había sido una mentira. Y ahora esto. ¿Por qué no me avisó que estaba enferma?, le pregunté a Tomasa entre sollozos. ¿Por qué siempre tuvo que ser tan independiente, tan orgullosa? Mi comadre me abrazó como solo saben abrazar las amigas de toda la vida. Así era tu hermana, mija. Desde chamaca fue así. Nunca quiso preocupar a nadie con sus problemas. ¿Te acuerdas cuando se rompió el brazo y no le dijo a tu mamá hasta 3 días después? Sí, me acordaba. Beatriz siempre había sido así, fuerte hasta el final, cargando sola con todo. Tal vez por eso se había ido tan lejos, para no tener que depender de nadie, para no ser una carga para la familia. Llamar a España en esos días no era cosa fácil ni barata. Tuvimos que ir al centro, a una caseta de larga distancia, y esperar más de 1 hora para que lograran conectar la llamada. El abogado, un señor con acento español muy cerrado, me explicó la situación con una paciencia que agradecí infinitamente. Su hermana no tenía hijos, señora Morales. Me decía a través de la línea que se cortaba cada rato. Estuvo casada, pero enviudó hace 10 años y nunca se volvió a casar. En su testamento, la nombra como única heredera de todos sus bienes. Me quedé muda, heredera, yo, que no tenía ni para pagar la llamada que estaba haciendo. ¿Qué clase de bienes?, logré preguntar cuando recuperé la voz. Una casa en las afueras de Madrid, algunas inversiones, cuentas bancarias. Calculo que en total estamos hablando de aproximadamente 200.000 euros, más o menos. Se me cortó la respiración. 200.000 euros, en pesos mexicanos de esa época. Era una fortuna. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Pero señor, le dije, sintiendo que todo esto tenía que ser un error. Yo no entiendo. ¿Por qué a mí, Beatriz y yo casi ni nos hablábamos en los últimos años? El abogado carraspeó del otro lado de la línea. Señora, su hermana dejó una carta para usted. ¿Me permite leerle un fragmento? Asentí, aunque él no podía verme. Dice así: querida Esperanza, si estás escuchando esto es porque ya me fui de este mundo. Sé que no he sido la hermana que debí ser durante todos estos años.
pero desde lejos siempre te he admirado. Criaste sola a tu hijo. Trabajaste sin descanso. Fuiste la mujer fuerte que yo nunca tuve el valor de ser cuando estaba cerca de la familia. Este dinero es mi manera de pedirte perdón por haberte dejado sola, y también mi manera de darte las herramientas para que puedas defenderte si algún día la vida te pone a prueba. Úsalo bien, hermana. Con todo mi amor, Beatriz. Las lágrimas me corrían por las mejillas sin control. Beatriz sabía, de alguna manera, desde tan lejos. Había sabido que yo iba a necesitar esto. No sabía cuándo ni por qué, pero había presentido que su hermana mayor iba a enfrentar una batalla y necesitaría municiones. Hay procedimientos que seguir, continuó el abogado. Documentos que firmar, pero todo está en orden. Su hermana fue muy meticulosa con estos asuntos. En unas semanas, una vez que completemos los trámites, podrá disponer de la herencia. Cuando colgué el teléfono, me quedé parada en esa caseta de larga distancia durante varios minutos. Tratando de procesar lo que acababa de pasar, Tomasa me tomó del brazo y me llevó a sentarme en una banca del parque que estaba cerca. ¿Estás bien, mija? No sé, le contesté honestamente. No sé si estoy bien, mal o si estoy soñando. Esa noche, acostada en el cuarto de huéspedes de Tomasa, me puse a pensar en toda la situación. Era como si el universo me estuviera preparando para algo. Primero el descubrimiento de los documentos de Ernesto. Ahora esto. No podía ser casualidad. Pensé en Beatriz, en cómo había sido de niñas. Siempre había tenido un carácter más fuerte que el mío, más decidido, cuando éramos chicas, y los niños del barrio me molestaban. Ella era la que salía a defenderme, aunque fuera más pequeña. Nadie se mete con mi hermana, decía con esos ojos que echaban chispas, y ahora, 40 años después, me estaba defendiendo otra vez. Desde la tumba, me estaba dando las armas para pelear. Durante los días siguientes, mientras esperábamos que se completaran los trámites de la herencia, empecé a planear. Ya no era solo el asunto de los documentos de Ernesto, ahora tenía los recursos para hacer algo al respecto. Podía contratar abogados de verdad, investigadores, gente que supiera moverse en esos círculos donde yo nunca había tenido acceso. ¿Sabes qué es lo que más me da coraje?, le dije a Tomasa una tarde mientras tomábamos café. Todos estos años, Julián trabajando para Amador Rivas, admirándolo, respetándolo, tratando de ganarse su aprobación, y ese hombre le robó a su familia antes de que él naciera. Mi comadre asintió. Y ahora tu nuera se las da de gran señora, despreciándote, cuando resulta que tú tienes más derecho que cualquiera de ellos a estar en esa posición. Exacto. Renata, con toda su arrogancia, con todos sus aires de grandeza, había humillado a la verdadera dueña de parte del imperio donde su esposo trabajaba. La ironía era tan grande que casi daba risa, pero ya no me daba risa nada. La rabia que había empezado a sentir cuando descubrí los papeles de Ernesto se había convertido en algo más frío, más calculado. Era determinación pura. Beatriz me había dado las herramientas. Los documentos de Ernesto me habían dado la justificación, y la humillación que había sufrido me había dado la motivación. Por primera vez en 72 años, Esperanza Morales iba a pelear, de verdad, y esta vez iba a ganar. Con el dinero de Beatriz en mis manos, por primera vez en mi vida, tuve el poder de contratar ayuda profesional, no más depender de la caridad de otros, no más conformarme con migajas. Era extraño sentir esa sensación de poder, como si me hubiera puesto ropa nueva después de años de usar trapos viejos. El licenciado Ramírez tenía un despacho en la zona rica de la ciudad, con muebles de cuero y secretarias que hablaban con esa voz educada que yo solo había escuchado en las películas. Cuando llegué a la primera cita, vestida con mi mejor vestido, que seguía siendo humilde comparado con ese lugar, sentí que no pertenecía ahí, pero el dinero de Beatriz me daba derecho a estar en cualquier lugar. Señora Morales, me dijo el licenciado después de revisar cuidadosamente todos los documentos de Ernesto. Este es un caso muy claro de apropiación indebida. Su esposo definitivamente era socio fundador de Constructora Rivas. Y usted tiene derecho legal a reclamar esa participación. Era lo que ya sabía, pero escucharlo de boca de un abogado de verdad me daba una satisfacción diferente. Ya no era solo la intuición de una viuda ignorante, era un hecho legal, comprobable, irrefutable. Pero también necesitamos entender qué está pasando actualmente en esa empresa.
continuó. Para eso, le recomiendo contratar a un investigador privado. Necesitamos saber cómo manejan los negocios, quiénes son los jugadores principales, qué tan sólida está la compañía. Investigador privado. Esas palabras me sonaban a película de detectives, no a la vida real de una costurera de 72 años. Pero ya había llegado tan lejos que no podía echarme para atrás. El licenciado me recomendó a una persona de su confianza, un tal señor Vega que tenía oficina en el mismo edificio. Era un hombre de unos 50 años, serio pero amable, que me hizo sentir cómoda desde el primer momento. Mire, señora Morales, me dijo después de que le expliqué toda la situación. Yo me especializo en casos de investigación corporativa, pero también en asuntos familiares, y por lo que me cuenta, aquí tenemos las dos cosas mezcladas. Déjeme investigar la empresa, pero también a las personas involucradas. A veces los secretos personales son más importantes que los documentos legales. Le di toda la información que tenía. Nombres, direcciones, lugares de trabajo. Le hablé de Renata, de cómo había cambiado a mi hijo, de esa frialdad que había aparecido en Julián desde que se casó con ella. Le conté sobre el embarazo, sobre las mentiras constantes, sobre esa sensación que siempre había tenido de que esa mujer escondía algo. ¿Sabe qué, señora?, me dijo el investigador con una sonrisa que no me gustó mucho. En mi experiencia, cuando una mujer como esa se casa tan rápido con un hombre como su hijo, generalmente hay algo más que amor de por medio. Déjeme investigar un poco. Las primeras semanas fueron una tortura de espera. Yo no sabía qué esperaba que encontrara, pero sabía que había algo. Se siente en el aire cuando las cosas no están bien, cuando las personas mienten tanto que hasta el ambiente se vuelve pesado. Mientras tanto, traté de mantenerme ocupada. Tomasa me conseguía trabajos de costura, y yo seguía viviendo en su casa. Pero ahora era diferente. Ya no era la viuda desamparada que había llegado llorando bajo la lluvia. Era una mujer con un propósito, con recursos, con un plan. Un mes después de haberlo contratado, el señor Vega me citó en su oficina. Llegué nerviosa, con esa sensación de que iba a escuchar algo que cambiaría todo para siempre. «Señora Morales», me dijo, acomodando unas fotografías sobre su escritorio. «Tengo noticias muy importantes que darle, y le voy a pedir que se prepare, porque lo que va a escuchar no va a ser fácil». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Su nuera, Renata, tiene una relación extramatrimonial con Mauro Salgado, el hijo de Amador Rivas, el actual dueño de la empresa donde trabaja su hijo. Me quedé helada. No era solo que Renata fuera una mala mujer, una manipuladora, era que además era una sinvergüenza, una adúltera que estaba traicionando a mi hijo con el hijo del hombre que nos había robado. ¿Desde cuándo?, logré preguntar con la voz quebrada. Según mis investigaciones, desde hace aproximadamente 6 meses, se ven en un hotel del centro, siempre los mismos días, siempre a la misma hora. Tengo fotografías, testimonios de empleados del hotel, registros de entrada, me mostró las fotos. Ahí estaba Renata, mi elegante y refinada nuera, besándose en el estacionamiento de un hotel con un hombre que no era mi hijo. Se veían cómplices, íntimos, como si llevaran mucho tiempo con esa relación. Pero eso no es todo, señora, continuó el investigador. El timing de esta relación coincide exactamente con el embarazo de su nuera. Según mis cálculos, basándome en las fechas que me dio, es muy probable que el bebé que está esperando no sea de su hijo. El mundo se me vino encima, mi pobre Julián, trabajando día y noche para mantener a una mujer que lo traicionaba, ilusionado con un bebé que tal vez ni siquiera era suyo, defendiendo a esa víbora que le había hecho creer que yo era el problema. «Hay más», dijo el señor Vega, y yo no sabía si podía soportar más revelaciones. Mauro Salgado y Renata han estado reuniéndose no solo para su aventura amorosa, también han estado intercambiando información sobre la empresa. Renata le pasa documentos y datos que obtiene a través de su esposo, información confidencial que Mauro usa para sus propios beneficios en el negocio. ¿Qué clase de información? Proyectos nuevos, licitaciones, estrategias de la empresa. Su hijo, sin saberlo, ha estado siendo usado como espía corporativo. Renata le saca información durante las cenas familiares y se la pasa a Mauro. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo por mí,
sino por mi hijo, mi pobre Julián, que había trabajado tanto para llegar donde estaba, siendo traicionado por la mujer que amaba y por la empresa donde había puesto toda su confianza. ¿Y el bebé?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Según los registros médicos que pude obtener, las fechas de concepción coinciden exactamente con el inicio de la relación entre Renata y Mauro. Es altamente improbable que su hijo sea el padre. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Todo este tiempo, mientras yo me culpaba por haber perdido a mi hijo, la verdadera culpable había estado viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, comiendo mi comida y traicionando a mi familia de las maneras más crueles posibles. ¿Qué recomienda que haga?, le pregunté al investigador. Depende de qué quiera lograr, señora. Si quiere recuperar a su hijo, tiene que hacerle ver la verdad, pero si quiere hacer justicia completa, necesitamos más evidencia, más documentación. Necesitamos construir un caso que sea irrefutable. Pensé en mi Julián, en cómo había sido de niño, noble, confiado, siempre creyendo lo mejor de las personas. Esas cualidades que yo había cultivado en él con tanto amor ahora se habían vuelto sus debilidades. Renata había sabido exactamente cómo manipularlo. Quiero que siga investigando, le dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. Quiero cada detalle, cada prueba, cada mentira documentada. Cuando confronte a esa mujer, no quiero que le quede ni un solo lugar donde esconderse. El señor Vega asintió. Va a necesitar estar preparada para las consecuencias, señora. Cuando todo esto salga a la luz, va a ser doloroso para su hijo. Descubrir que la mujer que ama lo ha traicionado de esta manera va a ser devastador. Mi hijo merece saber la verdad, le respondí. Ha vivido suficiente tiempo en las mentiras de esa mujer. Es hora de que abra los ojos, aunque duela. Cuando salí de esa oficina, ya no era la misma mujer que había entrado. Tenía un arsenal de información, un plan de acción, y por primera vez en meses, tenía esperanza. No solo iba a recuperar lo que me habían robado, iba a liberar a mi hijo de la telaraña de mentiras que lo tenía atrapado. Renata había subestimado a la vieja inútil. Pronto iba a descubrir qué tan equivocada estaba. La confirmación legal llegó un martes por la mañana que jamás voy a olvidar. El licenciado Ramírez me había citado en su despacho con esa urgencia que solo tienen las noticias importantes. Cuando llegué, encontré su escritorio lleno de documentos nuevos, papeles oficiales con sellos que parecían muy serios. «Señora Morales», me dijo con una sonrisa que no había visto antes, «tengo el placer de confirmarle algo extraordinario. Después de revisar todos los archivos legales y corporativos, puedo asegurarle sin lugar a dudas que usted es la legítima propietaria del 52% de Constructora Rivas. 52%, más de la mitad. No era solo socia. Era la dueña mayoritaria de la empresa donde mi hijo trabajaba como empleado, donde Renata se pavoneaba como si fuera la reina, donde Amador Rivas se había hecho rico con el trabajo y el dinero de mi Ernesto. ¿Cómo es posible?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Necesitaba escucharla otra vez para creerla completamente. El licenciado extendió sobre el escritorio copias de documentos que yo nunca había visto antes, papeles que habían estado archivados en registros públicos durante 15 años, esperando a que alguien los reclamara. Su esposo no solo fue socio fundador, señora, fue el principal inversionista. Puso más dinero que Amador Rivas para iniciar la empresa, y según las escrituras originales, tenía la mayoría de las acciones. Cuando él murió, esas acciones debían haber pasado automáticamente a usted como su viuda. «¿Pero por qué Amador no me dijo nada? Porque no le convenía», respondió el abogado con esa frialdad que tienen los expertos cuando hablan de crímenes legales. «Usted estaba devastada por la pérdida. Tenía un hijo pequeño, no entendía de negocios, era fácil aprovecharse de la situación. Probablemente pensó que nunca se iba a enterar». Me quedé callada, procesando toda esa información. Durante 15 años, yo había sido la dueña mayoritaria de una empresa próspera sin saberlo. Había vivido como costurera pobre mientras tenía derecho a dividendos millonarios. Había visto a mi hijo luchar por conseguir trabajo en una empresa que le pertenecía por herencia. «¿Cuánto vale la empresa ahora?», pregunté. Temiendo y deseando la respuesta al mismo tiempo, el licenciado consultó unos papeles.
Según las evaluaciones más recientes, Constructora Rivas tiene un valor aproximado de $8 millones. Su participación del 52% equivale a más de $4 millones. $4 millones. Se me cortó la respiración. Yo, que había contado centavos toda mi vida, que había trabajado hasta las madrugadas por unos pesos, que había aceptado humillaciones por no tener dinero, resultaba ser millonaria desde hacía 15 años. Pero no se trata solo del dinero, continuó el abogado. Como accionista mayoritaria, usted tiene derecho a tomar decisiones sobre la dirección de la empresa. Puede nombrar y remover directivos, puede revisar todas las operaciones, puede exigir rendición de cuentas. La ironía era tan grande que me daba vértigo. Renata, que me había tratado como una estorbo, como una carga social, había estado humillando a la verdadera dueña de la empresa donde su marido trabajaba. Amador Rivas, que me había ignorado completamente después del funeral de Ernesto, había estado robándole a la persona que tenía el poder de echarlo de su propio despacho. ¿Qué necesito hacer para recuperar mi empresa?, pregunté, sintiendo cómo algo feroz despertaba dentro de mí. Vamos a presentar una demanda por apropiación indebida y administración fraudulenta. Con las pruebas que tenemos, es un caso ganado, pero el proceso puede tomar algunos meses. Algunos meses. Después de 15 años de robo, unos meses más no me parecían tanto tiempo, pero sí me daba espacio para planear cuidadosamente cómo iba a manejar todo este asunto. ¿Puedo mantener esto en secreto mientras tanto? Por supuesto. De hecho, es recomendable. Mientras menos sepan los demandados sobre nuestros movimientos, mejor preparados estaremos para cuando llegue el momento del enfrentamiento. Esa noche, en casa de Tomasa, no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las implicaciones de lo que acababa de descubrir. No era solo que fuera rica, sino todo lo que eso significaba para mi relación con Julián, para mi futuro, para la justicia que tanto había anhelado. Pensé en Ernesto, en cómo habría manejado él esta situación. Mi esposo había sido un hombre bueno pero firme, que sabía defender lo suyo sin ser cruel. Me imaginé qué me diría si estuviera aquí. Esperanza, mija, recupera lo que es tuyo, pero no dejes que la venganza te vuelva mala persona. Pero también pensé en Renata, en cómo me había tratado, en las humillaciones que me había hecho pasar. Pensé en todas las veces que había hecho comentarios sobre mi ropa humilde, mi casa modesta, mi falta de cultura y refinamiento. Qué ironía que la mujer que se creía superior por su apellido y sus aires de grandeza había estado despreciando a alguien que tenía más poder económico del que ella jamás iba a tener. ¿Sabes qué es lo que más me da risa?, le dije a Tomasa la mañana siguiente. Mientras desayunábamos, Renata siempre se quejaba de que yo no tenía clase, de que no sabía comportarme en su nivel social. Resulta que yo tengo más derecho que ella a estar en cualquier nivel social que se le ocurra. Mi comadre se rió con esa risa traviesa que tenía desde que éramos niñas. Ay, mija, cuando esa mujer se entere de quién eres en realidad, se va a querer meter debajo de una piedra. Pero yo sabía que no iba a ser tan simple. Renata no era de las que se rendían fácil. Cuando descubriera que había subestimado tan brutalmente a su suegra pobre, iba a luchar con uñas y dientes. Y Amador Rivas, que había vivido como rey con el dinero de mi marido durante 15 años, no iba a entregar nada sin pelear. La cosa es, le dije a Tomasa, que ahora tengo los recursos para pelear al mismo nivel que ellos. Ya no soy la viuda indefensa que se conformaba con lo que le daban. Ahora soy la dueña de la empresa. Y voy a cobrar cada centavo que me robaron, cada humillación que me hicieron pasar. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de euforia y nerviosismo. Por un lado, me sentía poderosa como nunca antes en mi vida. Por otro lado, sabía que lo que venía iba a ser una guerra. Y las guerras siempre dejan heridos. Pero había algo más que me tranquilizaba. Por primera vez en meses, tenía esperanza real de recuperar a mi hijo. Cuando Julián se enterara de toda la verdad, cuando viera cómo Renata lo había engañado, cuando supiera que su madre no era la vieja estorbosa que ella le había hecho creer, sino la dueña de la empresa donde él trabajaba. Todo iba a cambiar. Me imaginaba el momento de la revelación, el shock en sus ojos, la vergüenza por haberme tratado mal, el alivio de entender finalmente quién era el verdadero enemigo de su felicidad. Julián, murmuré esa noche antes de dormir,
como si él pudiera escucharme. Pronto vas a saber la verdad sobre todo, y cuando la sepas, vas a entender que tu madre nunca fue tu enemiga. Tu madre es tu salvación. El proceso legal iba a empezar pronto. La investigación sobre Renata estaba avanzando, y yo tenía $4 millones de poder detrás de mi nombre. Era hora de que Esperanza Morales dejara de ser víctima y se convirtiera en lo que siempre había sido sin saberlo, la mujer más poderosa de toda esta historia. La llamada del señor Vega llegó un viernes por la tarde, cuando yo estaba cosiendo un vestido para una quinceañera del barrio. Su voz sonaba diferente, más seria, como cuando alguien tiene que dar noticias que van a doler mucho. Señora Morales, necesito verla urgentemente. He descubierto algo que va a cambiar completamente este caso. 1 hora después estaba en su oficina. Con esa sensación en el estómago que tienes cuando sabes que tu vida está a punto de dar otro giro dramático. El investigador tenía sobre su escritorio una carpeta gruesa llena de documentos médicos, fotografías y papeles que parecían muy oficiales. «Señora», me dijo, mirándome directamente a los ojos, «lo que voy a mostrarle va a ser muy doloroso, pero necesita saberlo todo antes de tomar cualquier decisión sobre cómo proceder». Asentí, aunque por dentro temblaba como una hoja. Los exámenes médicos que su nuera le mostró a su hijo sobre el embarazo son falsificados. Mi corazón se detuvo por un segundo. Como dice, Renata presentó a Julián unos resultados de laboratorio que confirman el embarazo y establecen las fechas de concepción de manera que coincidan con su matrimonio. Pero yo conseguí los exámenes reales, los verdaderos, directamente del laboratorio. Me mostró 2 sets de documentos lado a lado. Uno era el que aparentemente Renata le había enseñado a mi hijo. El otro tenía los mismos sellos del laboratorio, pero con fechas completamente diferentes. ¿Ve la diferencia en las fechas? Los exámenes reales indican que la concepción ocurrió aproximadamente 3 semanas antes de lo que dicen los papeles falsificados. Esas 3 semanas son cruciales, porque coinciden exactamente con el inicio de la relación entre Renata y Mauro Salgado. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No solo era que Renata fuera una adúltera, sino que había falsificado documentos médicos para engañar a mi hijo sobre la paternidad de su propio bebé. ¿Cómo consiguió los exámenes verdaderos? Tengo contactos en varios laboratorios de la ciudad. Una de las técnicas que trabajó en ese laboratorio se acordaba perfectamente del caso, porque le había parecido extraño que una paciente pidiera específicamente que cambiaran las fechas en el reporte. Guardó copias de los originales por si acaso. Me quedé mirando esos papeles, tratando de procesar la magnitud de la crueldad de esa mujer. No solo estaba traicionando a mi hijo con otro hombre, sino que lo estaba engañando para que criara un hijo que no era suyo. Y además, me había hecho ver como la villana de la historia cuando ella era la verdadera destructora de familias. «Hay más», continuó el señor Vega. Y yo ya no sabía si mi corazón podía soportar más revelaciones. Según mis investigaciones, esta no es la primera vez que Renata hace algo así. ¿Qué quiere decir? Antes de conocer a su hijo, Renata tuvo otra relación con un hombre de dinero en Guadalajara. También quedó embarazada, también presentó exámenes falsificados y también terminó la relación cuando el hombre descubrió el engaño. Perdió ese bebé en el 3er mes, pero ya había conseguido una cantidad considerable de dinero del hombre. La sangre se me heló en las venas. Me está diciendo que mi nuera es una estafadora profesional. Es exactamente lo que le estoy diciendo. Renata Carrillo se especializa en seducir hombres con dinero o con buenas perspectivas económicas, embarazarse, falsificar documentos médicos para asegurar la paternidad y luego sacar el mayor beneficio económico posible de la situación. Me levanté de la silla porque necesitaba caminar. Necesitaba moverme para procesar toda esa información. Mi pobre Julián, mi hijo noble y confiado, había caído en las garras de una depredadora profesional. Pero ¿por qué eligió a Julián si la familia Carrillo es supuestamente rica? Ahí está el detalle más interesante, dijo el investigador, sonriendo de una manera que no me gustó nada. Renata sabía desde el principio que Julián trabajaba en Constructora Rivas, y también sabía que Mauro Salgado, el hijo del dueño, tenía interés en ella desde hace años. Su plan original era usar a Julián para acercarse a Mauro, o sea que mi hijo nunca le importó realmente. Julián era simplemente el medio para llegar al fin. El plan era casarse con él,
establecerse en los círculos sociales adecuados y después seducir a Mauro Salgado. El embarazo aceleró los tiempos, pero todo salió como ella lo había planeado. La rabia que sentí en ese momento era diferente a todo lo que había experimentado en mi vida. No era solo coraje, era una furia maternal que me quemaba por dentro. Esa mujer había destruido a mi familia, había convertido a mi hijo en un peón de su juego sucio, había falsificado documentos médicos para robarle su futuro. ¿Y el bebé? ¿Realmente está embarazada? Sí, el embarazo es real, pero según todos los indicios médicos y las fechas reales, el padre es definitivamente Mauro Salgado, no su hijo. Pensé en mi pobre Julián, trabajando horas extras para ahorrar dinero para el bebé, que creía que era suyo, ilusionado con ser padre, defendiendo a una mujer que lo estaba usando de la manera más cruel posible. ¿Qué recomienda que haga con toda esta información? El señor Vega se reclinó en su silla. Eso depende de sus objetivos, señora. Si quiere salvar a su hijo de esta situación, necesita mostrarle las pruebas, pero si quiere destruir completamente a Renata y a Mauro, necesitamos usar esta información estratégicamente. Quiero las dos cosas, le dije sin dudar. Quiero salvar a mi hijo, pero también quiero que esa mujer pague por todo el daño que ha causado. Entonces necesitamos un plan muy cuidadoso. Tenemos que revelarlo todo al mismo tiempo. La empresa, la herencia, el adulterio, los exámenes falsificados, todo. Si lo hacemos paso a paso, les damos tiempo de reaccionar y crear nuevas mentiras. Tenía razón. Había llegado el momento de preparar el golpe final, el enfrentamiento definitivo donde todas las cartas quedaran sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo necesita para tener todas las pruebas organizadas? 2 semanas más. Quiero conseguir algunas evidencias adicionales, testimonios de gente que conoce a Renata desde antes, documentos que comprueben sus estafas anteriores. Cuando presentemos este caso, quiero que sea tan sólido que no le quede ni un resquicio para escapar. Esa noche, de regreso en casa de Tomasa, me senté en el patio a pensar en todo lo que había descubierto. Era como si hubiera estado viviendo en una telenovela sin saberlo, pero una telenovela donde yo era la víctima y ni siquiera conocía la historia completa. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije a mi comadre mientras tomábamos café. No es que me hayan robado el dinero, ni siquiera que me hayan humillado. Lo que más me duele es pensar en mi Julián, creyendo que va a ser papá, ilusionado con ese bebé, cuando todo es una mentira cruel. Tomasa asintió. Pero mira, mija, cuando él se entere de la verdad, va a valorar más que nunca el tenerla a usted. Se va a dar cuenta de que su mamá era la única persona en el mundo que realmente lo amaba sin segundas intenciones. Tenía razón. Cuando Julián supiera toda la verdad, cuando viera cómo esa mujer lo había manipulado, cuando entendiera que yo había sido la única que había tratado de protegerlo, aunque él no me hubiera escuchado, todo iba a cambiar. Era hora de poner en marcha el plan final. Era hora de que todas las mentiras salieran a la luz de una vez por todas. El día que decidí aparecer en Constructora Rivas como la legítima propietaria, me levanté antes del amanecer. No había dormido bien en toda la semana, pero esa mañana me sentía diferente. Era como si después de 72 años, finalmente me estuviera poniendo la ropa que siempre me había pertenecido. Tomasa me había acompañado al centro comercial más elegante de la ciudad para comprar lo que ella llamó mi traje de guerra. Un conjunto azul marino, zapatos de tacón que no había usado en años, una bolsa de piel que costó más de lo que yo ganaba en un mes como costurera. Cuando me vi en el espejo de la boutique, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mira nada más, me había dicho Tomasa con lágrimas en los ojos. Pareces toda una empresaria. Así es como debiste verte siempre, mija. Esa mañana, mientras me arreglaba en el cuarto de huéspedes que había sido mi refugio durante tantos meses, pensé en todos los momentos de humillación que había vivido. Recordé la cara de desprecio de Renata cuando criticaba mi ropa, los comentarios de Amador Rivas en el funeral de Ernesto tratándome como si fuera una limosna más que debía repartir, la indiferencia de Mauro cuando me había encontrado alguna vez en los pasillos de la empresa visitando a Julián. Todos ellos me habían visto como una vieja insignificante, una costurera pobre que no entendía el mundo de los negocios. Hoy iban a descubrir qué tan equivocados habían estado durante 15 años. El licenciado Ramírez me recogió en su auto a las 9 de la mañana. Llevábamos con nosotros una carpeta gruesa con todos los documentos legales, las órdenes judiciales,
y las pruebas irrefutables de mi propiedad sobre la empresa, también me acompañaba un notario público y 2 testigos, porque queríamos que todo fuera completamente legal e incuestionable. ¿Está lista, señora Morales?, me preguntó el licenciado cuando llegamos al estacionamiento del edificio corporativo de Constructora Rivas. He estado lista durante 15 años, le respondí, y por primera vez en mucho tiempo, mi voz sonó firme y segura. El edificio era más imponente de lo que recordaba, 10 pisos de cristal y acero, con el nombre Constructora Rivas, brillando en letras doradas en la fachada. Mientras subíamos en el elevador hacia la oficina principal, pensé en todas las veces que había visitado ese lugar como la mamá del empleado, siempre sintiéndome fuera de lugar, siempre siendo tratada con esa cortesía falsa que se usa con la gente que no importa. La secretaria de la recepción del 10º piso nos recibió con esa sonrisa profesional que se usa con los visitantes desconocidos. Era una mujer joven, elegante, que probablemente ganaba en un mes lo que yo había ganado en un año. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlos? Venimos a ver al señor Amador Rivas, dijo el licenciado con la autoridad que dan los trajes caros y las carpetas llenas de documentos legales. Es un asunto urgente relacionado con la propiedad de la empresa. La secretaria nos hizo esperar en una sala de juntas que tenía ventanales enormes con vista a toda la ciudad. Mientras esperábamos, yo miraba esos edificios, esas calles, pensando en cómo todo se veía diferente cuando uno tiene poder. Ya no era la viuda pobre, mirando desde abajo hacia arriba. Ahora estaba en el piso más alto, a punto de reclamar lo que siempre había sido mío. Amador Rivas entró a la sala acompañado de Mauro, su hijo. Los 2 llevaban trajes perfectos, esa confianza que da el dinero y el poder. Cuando me vieron, la expresión de ambos cambió completamente. Era como si hubieran visto un fantasma. «Esperanza», dijo Amador, claramente confundido. ¿Qué haces aquí?» «Vengo a reclamar lo que es mío», le respondí. Manteniendo la calma que había practicado durante días, el licenciado Ramírez tomó la palabra y empezó a explicar la situación con esa precisión legal que hace que las mentiras se desmoronen como castillos de arena. Mostró los documentos originales, las escrituras de constitución de la empresa, los contratos de sociedad, las cláusulas de reversión. Vi cómo la cara de Amador pasaba de la confusión al shock y después a algo que parecía miedo. Mauro se había puesto pálido y no dejaba de ver los papeles como si fueran una sentencia de muerte. Esto no puede ser cierto», murmuró Amador. «Ernesto nunca me dijo que...». «Ernesto no tuvo que decirle nada», lo interrumpí, sintiendo como 15 años de rabia contenida empezaban a salir. «Los contratos hablan por sí solos. Usted sabía perfectamente que cuando mi esposo muriera, yo heredaría su participación en la empresa, y sabía también que esa participación era mayoritaria». «Señora Morales», intervino Mauro con esa voz nerviosa que tienen los culpables cuando los atrapan, «debe haber algún malentendido. Mi padre siempre ha sido el único dueño de...». «Su padre», lo corté con una frialdad que me sorprendió a mí misma, «ha estado administrando ilegalmente una empresa que no le pertenece durante 15 años. Eso tiene un nombre en el Código Penal: apropiación indebita». El notario público empezó entonces a leer en voz alta las órdenes judiciales que habíamos obtenido. Como propietaria mayoritaria de Constructora Rivas, yo tenía derecho inmediato a revisar todos los libros contables, todos los contratos, todas las operaciones de la empresa. También tenía derecho a tomar decisiones ejecutivas inmediatas. ¿Qué quiere?», preguntó Amador con una voz que ya no tenía nada de la autoridad que había mostrado durante años. «Por lo pronto», le dije, levantándome de mi silla y sintiendo por primera vez en décadas el poder real corriendo por mis venas, «quiero que me traigan todos los registros financieros de los últimos 15 años. Quiero ver exactamente cuánto dinero han manejado con mi empresa sin mi autorización». La transformación en sus actitudes fue inmediata. Ya no era la viuda pobre que había llegado pidiendo favores. Era la dueña de la empresa, la persona que tenía el poder de decidir el futuro de todos los empleados, incluyendo a ellos. Mauro trató de decir algo sobre consultar con los abogados, pero el licenciado Ramírez fue muy claro. Las órdenes judiciales eran inmediatas e irrevocables. Yo tenía el derecho legal de estar ahí, de exigir información, de tomar control. «Hay una cosa más», dije, disfrutando cada palabra.
Quiero que llamen a Julián Morales, el gerente de proyectos. Dígale que la nueva propietaria mayoritaria de la empresa quiere verlo inmediatamente. Vi cómo Amador y Mauro intercambiaron miradas de pánico. Sabían que si Julián se enteraba de que su madre era la dueña de la empresa, todas sus manipulaciones se vendrían abajo como un castillo de naipes. Mientras esperábamos que llegara mi hijo, me senté en la silla principal de esa sala de juntas y por primera vez en 15 años me sentí en el lugar que me correspondía. Ya no era la intrusa, la que sobraba, la que tenía que pedir permiso para estar ahí. Era la dueña, era la jefa, era la mujer que todos habían subestimado y que ahora tenía el poder de cambiar todas las reglas del juego. Cuando sonó el teléfono y la secretaria anunció que Julián venía subiendo, mi corazón empezó a latir más fuerte. En unos minutos, mi hijo iba a descubrir que la vieja inútil que había echado de su casa era en realidad la dueña de la empresa donde él trabajaba. Era el momento que había estado esperando durante meses, el momento de la verdad. Ver la cara de Julián cuando entró a esa sala de juntas fue como recibir una puñalada y un abrazo al mismo tiempo. Mi hijo, mi niño que había cargado en brazos, que había criado con tanto amor, me miró como si fuera una extraña que había invadido su mundo de trabajo. Sus ojos mostraban confusión, vergüenza y algo que me dolió reconocer: fastidio. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó con esa voz tensa que usaba cuando quería controlar una situación incómoda. «Julián», le dije, manteniendo la calma aunque por dentro temblaba. «Siéntate, por favor. Hay cosas que necesitas saber». Durante los siguientes 30 minutos, el licenciado Ramírez le explicó a mi hijo toda la situación legal. Vi cómo la expresión de Julián cambiaba gradualmente. Primero incredulidad, después shock, y finalmente una mezcla de confusión y algo que parecía miedo. Cuando terminó la explicación, mi hijo se quedó callado durante lo que parecieron horas. «¿Me estás diciendo?», dijo finalmente, con una voz que apenas reconocí, «que mi madre es la dueña de la empresa donde trabajo. Tu madre es la dueña mayoritaria de Constructora Rivas desde que murió tu padre», confirmó el abogado, «y tiene derecho legal a todo lo que eso implica». Julián me miró entonces con una expresión que nunca había visto antes. Era como si me estuviera viendo realmente por primera vez en su vida, como si estuviera recalculando todo lo que creía saber sobre mí, sobre nuestra familia, sobre su propia vida. No quise prolongar esa agonía. Le dije que tenía cosas importantes que resolver, que hablaríamos más tarde en privado, y que siguiera trabajando normalmente hasta entonces. Necesitaba tiempo para planear cuidadosamente lo que venía después. Esa tarde, de regreso en casa de Tomasa, me senté a diseñar lo que sabía que sería el momento más importante de toda esta historia. Tenía todas las cartas en mis manos: la empresa, las pruebas del adulterio de Renata, los exámenes médicos falsificados, la evidencia de los negocios sucios entre ella y Mauro, pero necesitaba jugar esas cartas de manera perfecta. «¿Sabes qué voy a hacer?», le dije a mi comadre mientras preparábamos la cena. «Voy a invitar a todos a una reunión. A Julián, a Renata, a Mauro. Los voy a citar en la casa». «¿Qué casa, mija?» «En mi casa, la que legalmente recuperé la semana pasada, porque esa había sido otra satisfacción dulce. Con mi nueva situación financiera y los derechos legales que había recuperado, había podido comprar de vuelta la casa donde Julián vivía con Renata, la casa de donde me habían echado bajo la lluvia, la casa que ahora era mía otra vez. El proceso había sido relativamente simple. La casa estaba a nombre de Julián, pero él tenía una hipoteca que apenas podía pagar con su salario. Yo simplemente pagué la hipoteca completa y los gastos de transferencia. Legalmente, era la nueva propietaria de la casa donde mi hijo y mi nuera vivían como inquilinos. Cuando Julián recibió los papeles de la transferencia de propiedad, me llamó por primera vez en meses. Su voz sonaba perdida, como la de un niño que se ha dado cuenta de que no entiende las reglas del juego que está jugando. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué compraste mi casa? ¿Por qué es mi casa, Julián?», le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Es la casa donde viví contigo durante años, la casa de donde me echaron sin razón, y ahora quiero que vengas el sábado por la noche, tú y Renata. Hay cosas que necesitamos aclarar de una vez por todas. Pero mamá, no es una invitación. Hijo, es una orden. Sábado a las 8 de la noche, y trae a Renata».
Es importante que ella esté presente para lo que tengo que decir. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Durante días había estado ensayando ese momento, practicando el tono de voz que necesitaba usar, firme pero no cruel, autoritario pero no vengativo. Los días siguientes los dediqué a preparar meticulosamente cada detalle de esa reunión. Contraté a una empresa de catering para que preparara una cena elegante, del tipo que Renata siempre había presumido que sabía apreciar. Mandé arreglar los jardines, limpiar la casa de arriba a abajo, cambiar algunos muebles por otros más elegantes. También le pedí al señor Vega que tuviera listos todos los documentos, todas las fotografías, todas las pruebas organizadas en carpetas separadas. Cada revelación tenía que venir en el momento exacto, como los actos de una obra de teatro. ¿Estás segura de que quiere hacer esto de esta manera?, me preguntó el investigador cuando le expliqué mi plan. Va a ser muy duro para su hijo ver todas estas verdades de golpe. Mi hijo ha vivido en las mentiras durante demasiado tiempo, le respondí. Es hora de que vea la realidad completa, aunque duela. No se puede curar una herida infectada sin limpiarla primero. También invité a Mauro Salgado. Ese fue el toque final que me dio más satisfacción. Le dije a su secretaria que la nueva propietaria de Constructora Rivas requería su presencia en una reunión urgente relacionada con irregularidades en la empresa, que trajera a su abogado si lo consideraba necesario. No le dije dónde sería la reunión hasta el último momento. Quería que llegara sin saber que se iba a encontrar con Renata y Julián. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que había caído en una trampa perfectamente planeada. El viernes por la noche, mientras revisaba por última vez todos los documentos que iba a necesitar, me senté en la sala de esa casa que volvía a ser mía, y recordé la noche en que me habían echado de ahí. Recordé la lluvia, la humillación, la sensación de que había perdido todo. Ahora, menos de un año después, era yo quien daba las órdenes. Era yo quien decidía quién podía entrar y quién tenía que salir. Era yo quien tenía el poder de cambiar vidas con una sola conversación. Mañana, murmuré en esa sala silenciosa. Mañana todos van a saber quién es realmente Esperanza Morales. Pensé en Ernesto, en cómo habría manejado él esta situación. Mi esposo había sido un hombre justo pero firme, que creía en dar segundas oportunidades pero no terceras. Me imaginé que me diría: Esperanza, mija, diles la verdad con claridad, pero no dejes que la venganza te envenene el corazón. Tenía razón, no se trataba de venganza, aunque había elementos de justicia que necesitaban ser servidos. Se trataba de liberar a mi hijo de una telaraña de mentiras que lo tenía atrapado, de recuperar el amor que nos habían robado con engaños, de asegurarme de que nunca más nadie pudiera manipularlo de esa manera. El sábado iba a ser el día en que todas las máscaras se cayeran de una vez por todas, el día en que la verdad saliera completa a la luz, sin medias tintas, sin posibilidad de malentendidos. Era hora de que mi familia supiera quién era su verdadero enemigo. Esa noche llegué a mi casa 1 hora antes de la cita. Quería estar completamente preparada. Quería sentir el poder de estar en mi propio territorio cuando todos llegaran. Me vestí con el traje más elegante que había comprado. Me peiné en el salón más caro de la ciudad. Y me puse los aretes de perlas que Ernesto me había regalado para nuestro 10º aniversario. Si iba a cambiar vidas esa noche, iba a hacerlo viéndome como la mujer poderosa que había descubierto que siempre fui. La mesa estaba puesta para 5 personas en el comedor principal. Había mandado preparar los platillos favoritos de Julián, esos que yo le cocinaba cuando era niño. Quería recordarle, sin palabras, quién era la persona que realmente lo amaba en esta vida. Julián y Renata llegaron exactamente a las 8. Mi hijo tocó el timbre de su propia casa, lo cual me pareció simbólico de cómo habían cambiado las cosas. Cuando abrí la puerta, vi inmediatamente que Renata había venido vestida para impresionar, con un vestido caro y esos aires de superioridad que siempre cargaba como si fueran perfume. «Mamá», me dijo Julián, claramente incómodo, «¿por qué nos citaste aquí?» «Porque hay cosas que necesitamos hablar en familia», le respondí, invitándolos a pasar. «Y esta es nuestra casa familiar». Vi cómo Renata miraba alrededor con esa expresión que ponía cuando quería mostrar que algo no estaba a la altura de sus estándares. Pero esta vez había algo diferente en su mirada, una incomodidad que no había visto antes. Sabía que las cosas habían cambiado, pero aún no sabía hasta qué punto. «¿Dónde está el bebé?», pregunté, fingiendo interés maternal. «Con mi madre.
respondió Renata con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería manipular una situación. Pensamos que sería mejor para esta conversación familiar. Mauro llegó 15 minutos después, cuando abrí la puerta y lo vi parado ahí con su traje perfecto y su cara de confusión. Sentí una satisfacción que había estado esperando durante meses. Señora Morales, ¿qué hace usted aquí? Vivo aquí. Le dije simplemente, esta es mi casa. Pase, por favor. Los estábamos esperando. Cuando Mauro entró al comedor y vio a Julián y Renata ya sentados a la mesa, su cara cambió completamente. Era como ver a alguien que se da cuenta de que ha caído en una trampa y ya no hay salida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Renata. Y por primera vez desde que la conocía, su voz sonaba nerviosa. Lo que está pasando, le dije mientras me sentaba en la cabecera de la mesa, en el lugar que había ocupado durante años cuando esta era realmente mi casa, es que por fin vamos a hablar con la verdad. Durante los siguientes minutos, les expliqué calmadamente todo lo que había descubierto sobre la empresa. Vi cómo la cara de Julián pasaba por diferentes emociones: sorpresa, incredulidad y después algo que parecía orgullo mezclado con culpa. ¿Estás diciendo que mi papá fundó Constructora Rivas?, preguntó mi hijo. Tu papá no solo la fundó, mijo, la financió con su propio dinero, y cuando él murió, Amador Rivas se quedó con todo lo que nos pertenecía por derecho. Mauro trató de interrumpir con alguna explicación legal, pero yo lo callé con una mirada. Ya había tenido suficiente de escuchar mentiras por una vida entera. Pero eso no es todo. Continué, abriendo la primera carpeta que tenía preparada. También tengo información muy interesante sobre algunos negocios familiares que han estado manejando. Saqué las fotografías del romance entre Renata y Mauro. Las extendí sobre la mesa como si fueran cartas de póker en el juego final. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué es esto?, balbuceó Julián, tomando una de las fotos donde se veía claramente a su esposa besándose con Mauro en el estacionamiento del hotel. Esto, mi hijo, le dije con una voz que me salió más firme de lo que esperaba. Es la verdad sobre tu matrimonio. Renata se puso de pie tan rápido que tiró su silla. Esto es una trampa. Esas fotos están manipuladas. ¿En serio?, le pregunté, sacando más evidencias. ¿También están manipulados los registros del hotel y los testimonios de los empleados? ¿Y esto? Puse sobre la mesa los 2 sets de exámenes médicos, los falsos que ella le había mostrado a Julián, y los verdaderos que demostraban que las fechas de concepción no coincidían con su matrimonio. Vi cómo mi hijo tomaba los papeles con manos temblorosas. Podía ver en sus ojos el momento exacto cuando entendió lo que estaba viendo. Cuando se dio cuenta de que el bebé que creía que era suyo probablemente no lo era. «Renata», dijo Julián con una voz que no había escuchado nunca, una voz rota pero furiosa. «¿Qué es esto? Julián, mi amor, déjame explicarte». «No», gritó mi hijo, y el sonido me partió el corazón. «No más explicaciones, no más mentiras. Dime la verdad, dime la pinche verdad de una vez». Nunca había escuchado a mi hijo hablar así, nunca lo había visto tan furioso, pero necesitaba que viera todo, que entendiera la magnitud completa del engaño. Saqué entonces los documentos sobre las estafas anteriores de Renata, los reportes sobre sus relaciones pasadas, la evidencia de que todo su matrimonio había sido calculado desde el principio. «Tu esposa», le dije a Julián mientras él leía los documentos, «se especializa en esto: seducir hombres con dinero, embarazarse, falsificar exámenes médicos y después sacar el mayor beneficio posible de la situación». Mauro trató de levantarse de la mesa, pero yo lo detuve con una palabra. «Siéntese, no hemos terminado». Le mostré entonces las evidencias del intercambio de información confidencial de la empresa, los documentos que probaban que Renata había estado pasándole secretos corporativos a Mauro a través de lo que Julián le contaba en casa. «¿También usaste información de mi trabajo?», le preguntó Julián a Renata, y en su voz había tanto dolor que me dolió físicamente escucharlo. Renata ya no podía mantener la fachada, se desplomó en su silla y empezó a llorar, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras que había usado durante meses, eran lágrimas de alguien que sabe que ha sido atrapado sin posibilidad de escape. «Por favor», murmuró, «por favor, Julián, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», le dijo mi hijo, y en su voz había una frialdad que nunca había escuchado antes.
No hay absolutamente nada que puedas decir que justifique esto. Entonces, para mi completa sorpresa, Julián se volteó hacia mí. Vi lágrimas en sus ojos, pero también algo más: vergüenza, arrepentimiento y algo que parecía reconocimiento. «Mamá», me dijo con una voz quebrada, «perdóname, Dios mío, perdóname por todo». Y ahí, en el comedor de la casa de donde me habían echado bajo la lluvia, mi hijo se arrodilló frente a mí y empezó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. Era el momento que había estado esperando, pero también el momento más doloroso de toda esta historia: ver a mi hijo arrodillado frente a mí, llorando como cuando era niño y se había lastimado. Fue el momento más agridulce de toda esta historia. Por un lado, era lo que había estado esperando durante meses: que Julián finalmente viera la verdad, que entendiera quién lo había amado realmente y quién lo había usado. Por otro lado, me partía el corazón ver el dolor en sus ojos, cuando se daba cuenta de todo lo que había perdido por creer en las mentiras de esa mujer. Me levanté de mi silla y puse mis manos en sus hombros. «Levántate, mijo», le dije con la voz más suave que pude encontrar. «Los hombres no se arrodillan. Tu papá me enseñó eso». Julián se incorporó, pero siguió llorando. «Mamá, ¿cómo pudiste perdonarme después de todo lo que te hice? Te eché de tu propia casa. Creí todas las mentiras de esa mujer. Te traté como si fueras una extraña. Porque eres mi hijo», le respondí simplemente. Y una madre verdadera perdona todo, pero también se asegura de que su hijo aprenda las lecciones que necesita aprender. En ese momento, Renata se levantó bruscamente de la mesa. Su cara había cambiado completamente. Ya no era la mujer dulce y manipuladora que había conocido. Era una persona desesperada que sabía que había perdido el juego. «Esto no va a quedar así», gritó, señalándome con el dedo. «No voy a dejar que una vieja resentida destruya mi familia». La miré directo a los ojos, y por primera vez desde que la conocía, no sentí ni un poquito de intimidación. «Tu familia», le dije con una calma que me sorprendió, «nunca existió. Todo fue una mentira desde el primer día». «El bebé es de Julián», insistió, aún tratando de mantener esa última mentira. Saqué entonces los exámenes médicos definitivos, los que había conseguido el investigador la semana anterior. Los análisis de ADN que mandé hacer la semana pasada dicen otra cosa. Vi cómo la última esperanza se desvanecía de su cara. Había anticipado que trataría de usar el embarazo como su última carta, así que me había asegurado de tener la evidencia médica definitiva. Mauro, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. «Señora Morales, podemos llegar a un arreglo». «¿Un arreglo?», lo interrumpí, «como el arreglo que hizo su padre con mi dinero durante 15 años». «No, joven, los arreglos se terminaron. Ahora vamos a manejar esto con la justicia que corresponde». Le expliqué entonces lo que iba a pasar. Constructora Rivas volvía a mis manos, como siempre debió ser. Amador Rivas tendría que responder legalmente por la apropiación indebita, y todas las ganancias que había obtenido ilegalmente durante estos años serían calculadas y cobradas con intereses. Mauro perdería su posición en la empresa inmediatamente. En cuanto a Renata, enfrentaría cargos por falsificación de documentos médicos y estafa. Sus crímenes anteriores, que ya estaban documentados, serían reportados a las autoridades correspondientes. «¿Y yo, mamá?», preguntó Julián con una voz pequeña. «¿Qué va a pasar conmigo?». Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi alegría durante tantos años, que me habían dado tanto amor antes de que esa mujer los envenenara contra mí. «Eso, mijo, depende completamente de ti». Le expliqué que él no había hecho nada ilegal, había sido víctima de manipulación, igual que yo, aunque de manera diferente. Su trabajo en la empresa había sido honesto y profesional. De hecho, según los registros que había revisado, era uno de los empleados más valiosos que tenían. Pero, le dije, mirándolo directamente, «necesito saber si realmente quieres volver a ser mi hijo, o si todo esto ha sido demasiado para ti». Julián me tomó las manos, esas manos que habían trabajado tanto para criarlo, que habían cosido hasta altas horas para pagarle sus estudios, que habían sido despreciadas por la mujer que él había elegido sobre mí. «Mamá», me dijo con una voz llena de lágrimas pero también de determinación, «quiero pasar el resto de mi vida compensándote por todo el daño que te causé. Quiero recuperar el tiempo perdido. Quiero que me enseñes a ser el hombre que mi papá habría querido que fuera».
Esas palabras me llegaron al corazón de una manera que no había sentido en meses. Era lo que había estado esperando escuchar, pero también sabía que las palabras eran fáciles. Los hechos serían más difíciles. «Está bien, mijo», le dije, «pero va a ser bajo mis condiciones. No más mentiras entre nosotros. Nunca más. No más secretos. Y no más mujeres que me traten como si fuera basura en mi propia familia». Julián asintió fervorosamente. «Lo que tú digas, mamá. Lo que tú digas». Renata trató una última vez de causar drama, gritando que todo esto era injusto, que ella tenía derechos, que no podía tratarla así, pero ya no tenía poder sobre nadie en esa mesa. Era solo una mujer que había sido atrapada en sus propias mentiras. «Tienes razón en una cosa», le dije mientras ella recogía su bolsa para irse. «No puedo tratarte de ninguna manera, porque a partir de este momento no vas a estar en mi vida ni en la vida de mi hijo. El divorcio va a ser rápido y definitivo». Mauro se fue con ella, los dos derrotados, los dos enfrentando un futuro muy diferente al que habían planeado cuando empezaron su jueguito sucio. Cuando se fueron, la casa se quedó en silencio. Julián y yo nos quedamos sentados en el comedor, rodeados de todos los documentos y fotografías que habían cambiado nuestras vidas para siempre. «¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto?», le dije a mi hijo. «¿Qué, mamá?». «Que durante todos estos meses que perdimos peleando, cuando tú creías que yo era el problema, lo único que yo quería era protegerte. Mi instinto maternal sabía que esa mujer te iba a hacer daño, pero no supe cómo hacértelo entender». Julián bajó la cabeza. «Perdóname, mamá. Perdóname por no confiar en ti. Ya está perdonado, mijo. Pero ahora necesito preguntarte algo muy importante». Lo miré a los ojos. Esos ojos que ahora me recordaban tanto a su padre. «La elección ahora es tuya. ¿Realmente quieres volver a ser mi hijo? ¿Estás dispuesto a reconstruir nuestra relación desde cero, con honestidad y respeto mutuo? ¿O todo esto ha sido demasiado y prefieres que cada quien siga su camino?». Julián no dudó ni un segundo. «Quiero ser tu hijo otra vez, mamá. Quiero que seamos familia otra vez». Y en ese momento, sentada en el comedor de la casa de donde me habían echado bajo la lluvia, viendo a mi hijo que había recuperado después de tanta lucha, entendí algo muy importante. Esta historia nunca había sido sobre venganza. Había sido sobre amor. Amor maternal que no se rinde nunca, que lucha contra todo y contra todos para proteger a su hijo, incluso cuando ese hijo no entiende que está siendo protegido. Una madre siempre perdona, pero nunca olvida las lecciones que debe enseñar. Y la lección más importante que le enseñé a Julián esa noche fue que el amor verdadero nunca manipula, nunca miente, nunca lastima por placer. El amor verdadero libera, y por fin, mi hijo era libre.